Y la mirada nuestra siempre tiene que ir de la mano de la didáctica, del entender cómo enseñar, cuál es el propósito de la enseñanza de la ciencia, y eso en tiempos actuales ha tenido bastante debate, bastante discusión. ¿Para qué formamos en ciencia a niños y niñas en etapa escolar? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la enseñanza de la ciencia? Y eso ha hecho también que el currículum cambie constantemente, ¿ya? Eh, he podido experimentar, ¿cierto? Tener la experiencia de observar el currículum de los años 80, de los años 90, ¿cierto? A principios de 2000, y ahora ya que estamos en la segunda década, cerrando la segunda década del 2000, iniciando una nueva década. Me ha tocado ver cómo el currículum ha ido cambiando de un currículum muy academicista, muy centrado en la disciplina y básicamente en el algoritmo, a un currículum científico mucho más abierto, mucho más holístico que el que tenemos actual, que la discusión que tenemos actualmente. Eso no deja de ser eh, un punto de tensión en la enseñanza de la ciencia. Y les voy a explicar por qué ahora a manera de introducción. Entonces, uno de los ingredientes nuevos que tiene la enseñanza de la ciencia, la didáctica de la ciencia, y que no debiera ser novedoso desde el punto de vista de, de la enseñanza, sino que desde el punto de vista explícito de la enseñanza. ¿Sí? Porque antes se pasaba por alto, antes pensaban que el rol de la historia, el rol de la filosofía en la ciencia, o de la filosofía natural, era más bien anecdótico. ¿Sí? En el fondo los profesores antiguamente cuando explicaban, por ejemplo, los hitos de grandes descubridores, lo explicaban como de manera anecdótica. Por ejemplo, Darwin planteó tal cosa sobre la selección natural. Y ese planteamiento de Darwin, a lo más señalaban de que había una diferencia entre el planteamiento de Lamarck, por ejemplo, frente a la evolución. Entonces uno señalaba que existía la evolución y que se desarrollaba de tal forma, que era su teoría, y el otro señalaba que no era tal, que la evolución tenía que ver con otras características de la interacción de los seres vivos. Entonces eh, habían controversias, por ejemplo, en el modelo atómico de la materia, habían controversias en el modelo universo, habían controversias, por ejemplo, en temas de la tabla periódica, características física, química de los elementos. ¿Ya? Entonces, eh, los profesores cuando enseñaban eso lo enseñaban como anecdótico porque suponían que en algún momento llegó alguien que dijo la verdad. Algún científico en algún momento llegó al descubrimiento máximo, a lo inmutable, a lo que no podía ser cuestionado. ¿Ya? Entonces, desde la posguerra y por varias décadas primó el uso frecuente e instrumental de la historia de la ciencia, que contaba, ¿cierto? La historia sobre hombres blancos, descubridores, ¿cierto? Como hazañas, ¿cierto? De que eran grandes descubridores, de grandes verdades sobre el mundo, y la epistemología, ¿cierto? Del método científico, del infalible, del incuestionable método científico, que tenía una inspiración más bien darwiniana, o sea, dewiniana, perdón. Eh, de John Dewey. Entonces pensaban que había un único método científico y que pretendía normalizar las verdades de esos descubrimientos. O sea, que a través del método se explicaba por qué esos descubrimientos eran totalmente válidos y totalmente verídicos y inmutables, que no se podían cuestionar. Entonces, eso fue cambiando. Surgieron otras miradas del método científico hasta llegar a la conclusión de que el método científico nos permite desarrollar diseños de investigación de tipo exploratorio, de tipo descriptivo, de tipo experimental, de tipo explicativo, y de varios, y dentro de esos tipos, por ejemplo, varias técnicas y varios diseños de metodológicos para llegar a establecer un estudio
que finalmente entendemos de que no existe un único método, que, que sí necesitamos un método para investigar, un método de investigación, pero que puede ser diseñado y que en el diseño se siguen ciertos reglamentos que tiene que ver con enfoques perdón, con paradigmas de investigación, con enfoques de investigación y con tipos de investigación. ¿Ya? Entonces, cambia esta realidad. Entonces la historia empieza a ser cuestionada cuando cambia el método, cuando nos damos cuenta que cambia el método científico y se transforma en métodos de investigación, finalmente comienzan a existir formas de cuestionar el pasado. Y eso es lo interesante de la ciencia, porque la ciencia natural, de alguna manera, constantemente duda, se pone en duda. ¿Ya? Si un investigador señala una forma de llegar a establecer un análisis de un fenómeno, puede existir otro investigador que señale otra forma con resultados totalmente distintos. Entonces, pues, eh, los contrastes entre ambas posturas son los que van de alguna manera ayudándonos a construir el conocimiento y a lograr la mayor objetividad posible. Ya la objetividad tampoco se plantea como algo estático, ¿sí? Porque cuando señalamos que la objetividad es pura, estamos señalando que existe una verdad y no tal vez varias posibilidades, que es lo que ocurre ahora. Por ejemplo, no sé si han visto con ojo crítico lo que está pasando con el coronavirus, que en el fondo hay varios grupos de investigación observando cómo se comporta el virus y observando cuáles son las posibilidades de tratamiento que pueden encontrar. Algunos están trabajando con antivirales, otros están trabajando tratando de observar vacunas, ciertas posibles vacunas. Y finalmente, cada grupo, cada laboratorio, cada equipo de investigación tiene su diseño de investigación y está a lo mejor respetando, todos están respetando normas internacionales de cuidado de laboratorio, de un trabajo ético desde el punto de vista del laboratorio, desde el punto de vista de manipulación, sobre todo de seres vivos. Entonces, pero finalmente todos tienen su diseño. O sea, hay varias opciones para ser cada vez más objetivo acerca del tratamiento de este virus que genera distintas reacciones en el cuerpo humano. Ni siquiera hay acuerdo respecto a cuáles son los principales síntomas. Sabemos que hay algunos que han sido los más ocurrentes, ¿sí? Pero también hay variaciones, ¿sí? Por ejemplo, hace algunas semanas atrás vi un comunicado, por ejemplo, de un médico italiano que explicaba que lo que estaba pasando con algunos jóvenes, ¿cierto?, de de la zona europea, ¿cierto?, de la zona donde él vivía, que tenían efectos totalmente distintos a lo que se planteaba en la comunidad. O sea, la comunidad científica decía, mira, los principales efectos, los principales síntomas del coronavirus es obstrucción en el sistema respiratorio, ¿cierto? Inflamación, fiebre. eh, entonces, y este señor se dio cuenta de que había muchos jóvenes que no tenían nada de eso al principio y que se les generaba una especie así como de racha alérgico que en el fondo los llevaba a la muerte súper rápido, ¿sí? Les quitaba la vida súper rápido, porque tenían una crisis generalizada, por ejemplo, en el sistema respiratorio que ni siquiera podíamos determinarlo como una obstrucción, sino que era como una invasión así extremadamente rápida. Y cayó un poco el mito de que el coronavirus, el mito que había al inicio, de que el coronavirus afectaba principalmente a las personas mayores y a los niños, ¿ya? Y se empezaban a dar cuenta de que a nivel planetario comenzaban a morir jóvenes, ¿sí? Y de manera distinta a lo que estaba pasando con los adultos mayores, ¿ya? Bueno, entonces la historia de la ciencia, la epistemología de la ciencia es súper relevante. Y la forma en cómo nosotros enseñamos el avance de la ciencia, la construcción del conocimiento científico también es relevante, porque si yo digo que existen hombres blancos, descubridores, y sigo con la idea de que son
y que en algún momento yo como profesor lo reconozco, lo tuve. Tuve ese sesgo de que pensaba de que los grandes descubrimientos eran por personas prácticamente brillantes. O sea, cada descubrimiento se lo atribuía a un ser, ¿cierto? A una persona, principalmente alemanes. Por ejemplo, yo en algún momento tuve el sesgo de pensar de que en mecánica los mejores eran los alemanes, ¿no? En medicina los franceses y, en segundo lugar, los italianos, ¿ya? Y así, en cada disciplina había como precursores y habían como grandes descubridores, y generalmente hombres. O sea, cuando a ti te preguntan, por ejemplo, eh, principales investigadores en el área química, ¿ya? O la física, te empieza a venir a la mente el nombre de personas que a lo mejor te nombraron en la etapa escolar. Todos hombres, la gran mayoría hombres. Yo, de hecho, el nombre de María Curie, eh, lo vine a escuchar en la universidad, ni siquiera en la formación de pregrado, lo escuché, se lo escuché a una profesora de química en el magíster allá el año 2008. Entonces, eh, hay un, hay una urgencia de incorporar el enfoque de género a la enseñanza de la ciencia, porque no solo ha participado una mujer, sino que cientos, miles de mujeres en el mundo han trabajado en los equipos de investigación, a las cuales no se les da crédito, ¿ya? Ayer veía una estadística, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que en Chile, en el sistema de salud, el 70% del sistema de salud lo atienden mujeres. Porque ayer era el día de la enfermera, entonces estuve leyendo así como algunos datos interesantes sobre por qué se celebraba el día de la enfermera y todo. Mi señora es enfermera, así que estaba ahí atento a eso. Y, y me di cuenta de eso, que el 70% del sistema de salud es atendido por mujeres, ¿sí? Y en medicina, que uno tiende a pensar de que al médico, ¿cierto? ¿Se han fijado? Voy al médico, me voy a ir a atender con el doctor. ¿Se ha fijado que el mensaje es totalmente con un sesgo ahí de género? En medicina, el 60% son mujeres. Son cifras del Ministerio de Salud. No sé si cuestionarlas ahora porque hay bastante cuestionamiento al respecto, pero estaban también avaladas por el colegio. O sea, en el fondo el dato lo sacaron del colegio médico. Por ahí alguien abrió el micrófono. ¿Quiere hacer alguna acotación? Entonces, Y profesor, ah, buenos días. buenos días. En la carrera que estamos de Pedagogía General Básica también pasaba algo similar, en el sentido de que casi siempre suelen ser más mujeres que hombres. Claro, y finalmente el- pareciera ser que socialmente tenemos como una imagen de los profesionales eh, muy centrada en el género masculino, ¿cierto? Eh, entonces, mira, pasaba algo con esa cifra que vi ayer, y también voy a hacer una analogía como la que estás haciendo tú. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo, profesor. Juan Pablo, mira, voy a hacer una analogía parecida a la que estás haciendo tú. Pasa que cuando leí el dato, yo decía, pero ¿por qué colocan este dato? O sea, porque si coloco un dato en una nota de prensa, en un artículo, donde sea, si yo doy un dato es porque voy a analizar el dato. Entonces, cuando veo el análisis del dato, explican de que el sueldo de los médicos, que es el 40%, llega a ser, en algunos casos, hasta 100% mayor, o sea, el doble. ¿Se entiende? O sea, un cardiólogo frente a una cardióloga, el cardiólogo puede llegar a ganar el doble en el mismo trabajo. Y recibe hasta un tercio más, o sea, ¿sí? Tres veces, o sea, eh, un tercio más de demanda que las mujeres. Eso o sea, en el fondo ese dato dice que el público, las personas que nos atendemos en el sistema,
le damos preferencia de atención a los varones. Claro, y uno dice, pero ¿por qué pasa eso? Porque, porque nosotros tenemos la creencia, una creencia instalada, que tiene que ver con la formación, y aquí entra el juego el sistema educativo, que cuando nosotros formamos en el sistema educativo, en el proceso de formación, señalamos, por ejemplo, que le asignamos género a las profesiones, ¿sí? Inconscientemente. Y pensamos que los médicos son médicos. No es que, no es que estemos generalizando desde el punto de vista del lenguaje, sino que estamos instalando un seco de género en el lenguaje. Porque, ojo, cuando las personas dicen los médicos, no es que estén generalizando así como que, digamos, un lenguaje inclusivo médicos y médicas, o doctores y doctoras, sino que simplemente se está pensando que en esa profesión mayoritariamente trabajan hombres. O dice bomberos, los bomberos, lo mismo. En ese servicio voluntario, principalmente son hombres. Es lo que la gente piensa. Y eso se llaman creencias. Y las creencias son psicológicas, ¿ya? Principalmente psicológicas, pero ¿cómo se construyen? A través del lenguaje, a través del diálogo. Y la analogía respecto al sistema educativo, como hace Juan Pablo, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando en pregrado, que fue el año 2000 al 2004, yo tenía profesores, ¿sí? Profesores y profesoras que a veces a los hombres nos colocaban malas notas, nos evaluaban de manera distinta. Como no había pauta en ese tiempo, no había obligación de dar a conocer las pautas, nada, nos evaluaban de manera distinta. Y de repente cuando uno reclamaba por qué te están evaluando de manera distinta, habían personas que derechamente te decían, mira, que sabes que tú no vas a cumplir el mismo rol que tus compañeros en la escuela, es muy probable que tú llegues a ser director, y si llegas a ser director tienes que ser un buen director. ¿Se entiende? Entonces, lo que pasa en la historia y la enseñanza de la ciencia tiene que ver no con algo particular, tiene que ver con algo cultural, fuertemente instalado, fuertemente instalado. Entonces, la pretensión ingenua, ¿sí? Y no se borren esta frase, la pretensión ingenua era que los relatos triunfalistas y sobre simplificados, pensando que eran simples, sobre actos de genialidad, eh, eh, llenaran las aulas de pequeños científicos. O sea, pensaban que la motivación escolar estaba centrada en que nosotros mostrábamos cómo personas llegaron a levantar grandes descubrimientos, pero principalmente hombres blancos, hombres occidentales, hombres americanos, o sea, norteamericanos. Entonces, eh, entonces también empezaba a haber una separación en la disciplina que hasta el día de hoy permanece en algunos casos, que tiene que ver con que los hombres tienen más habilidades científicas que las mujeres, y muchas veces que las mujeres tienen más habilidades en el lenguaje o en las artes que los hombres, y así. Y esas creencias del profesorado siguen presentes. Entonces pensaban que al enseñar ciencia desde esa perspectiva de los grandes descubridores, podría lograr que algunos niños se motivaran, y solamente algunos, porque también había otro sesgo, que el pensamiento de que, y que todavía este sí que está fuertemente instalado, que hay muchos científicos, científicas, pero yo diría más científicos y profesores de ciencia que profesoras, que creen que la ciencia es solamente para algunos, para eruditos. Entonces, esos pequeños eruditos, entre antes tú los detectes, será mucho más fácil el camino de que nuestro país vaya creciendo en desarrollo e investigación, ¿ya? Entonces, pero sigue la tendencia de la creencia de que solo algunos pueden ser científicos. Tiene que ver con las capacidades intelectuales que ni siquiera se desarrollan, sino que nacen y hay que detectarlos, ¿ya? Que luego se volcarían hacia estudios superiores, científicos, tecnológicos, ¿cierto? Estos pequeños eruditos, estos pequeños intelectuales, y sostuviera la maquinaria generada
coflación, la fusión entre capital monetario, aparato estatal y belicismo en algunos casos. Sí, aunque no se discuta mucho este tema, por ejemplo, yo no he visto en el currículum escolar que tengamos que nos oriente para entender la industria bélica, por ejemplo, ¿sí? Para entender cómo muchos de los conocimientos científicos y tecnológicos se desarrollan dentro del marco de, de la supuesta protección de los países, ¿sí? En estricto secreto. Entonces, así han surgido, por ejemplo, varias de las cosas que nosotros utilizamos en la actualidad. Por ejemplo, por dar un solo ejemplo básico, así, los vehículos blindados 4x4, ¿cierto? Que están muy de moda ahora, las SUV 4x4, que son extremadamente, eh, eh, ¿cómo lo podría decir? Totalmente estables, sólidas, firmes, que pueden transitar por cualquier camino, que tienen condiciones de, de estabilidad en la ruta, en distintas rutas, ¿cierto? Esos vehículos, la base se creó en la industria bélica, porque eran vehículos militares. Como las camionetas Hammer. ¿Cómo? Las camionetas Hammer. Claro, ahí hay un caso, el Jeep Willys, que fue después también mejorado, que actualmente hay varios Jeep en la calle, ¿cierto? Eh, y muchos otros vehículos, hay muchos, cada país tenía vehículos militares, ¿cierto? Que fueron diseñando para esa industria, pero la tecnología fue tan interesante que finalmente hay mucha tecnología, sistemas de freno, eh, sistemas ¿cómo se llama? De deformación programada que finalmente absorben energía, todo eso que se ha ido aplicando a los vehículos utilitarios, vehículos de calle, y, y, y finalmente hay un montón de otras tecnologías que se ha ido desarrollando en el marco de la industria bélica, eh, y que luego ha pasado a otros servicios. Pero la inversión mayor está ahí, en el belicismo, ¿sí? Y nos cuesta reconocerlo, nos cuesta asumirlo, como que todavía estamos en una sociedad del temor a reconocer esos errores del pasado que están todavía en el presente. Algunos países han ido dejando atrás esto. Hay países que ya no invierten en defensa, por ejemplo, o que la inversión en defensa es mínima. Los países nórdicos, que era inimaginable no sé, antes de la Edad Media, ¿cierto? Y en sus orígenes siempre fueron bélicos, siempre fueron muy agresivos frente a otras culturas. Los países nórdicos ahora tienen lo más bajo en defensa. O sea, ellos se defienden solamente con capital intelectual, con poderío económico y, y principalmente no entran en conflicto, ¿sí? Las relaciones internacionales las tienen tan suavizadas, que no entran en conflicto, y saben que hay tratados internacionales que en el fondo los países ahora se defienden en bloque, no sé, por lo tanto ellos pueden bajar la inversión, ¿sí? Y es súper interesante esa realidad, pero finalmente como que se deja fuera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hay bastante información en esta línea que trastoca la didáctica de las ciencias experimentales. ¿En qué sentido? En por qué tenemos que enseñar ciencia. ¿Sí? Nos cuestiona esa pregunta. Vamos a ver un video, un poco para hacer la pausa y reflexionar. Luego seguimos, vamos a ver un video de unos 5 minutos que plantea la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, pero finalmente la discusión va más allá. O sea, nos dice poco de corriente continua, nos dice muy poco de corriente alterna, simplemente nombra algunas diferencias, pero queda muy claro, y con humor, con sentido del humor, muy claro la discusión sobre el rol que juega la historia de la ciencia, en la enseñanza de la ciencia, y el rol que juega la ciencia en la sociedad, el impacto que tiene la ciencia en la sociedad, en la cultura y en cada individuo, porque también la enseñanza de la ciencia
toca el plano individual. ¿Sí? Veámoslo. Grandes peleas de la ciencia. Hoy, Tesla versus Edison. En 1884, el inventor Thomas Alva Edison ya era conocido como padre de las lámparas incandescentes, pero no solo fabricaba bombitas, sino todos los accesorios relacionados con ellas, interruptores, enchufes, portalámparas, y todo esto funcionaba armoniosamente gracias a su patentada corriente continua. Le iba tan, pero tan bien que en el barrio ya se comentaba que, más que un gran inventor, Edison era un gran vivo. La gente es mala y envidiosa, pero algo de razón tenían. En toda su vida, Edison patentó unos 1200 inventos, aunque muchos los realizaron sus anónimos ingenieros. Edison se jactaba de que no necesitaba ser ingeniero, ni físico, ni matemático. Si necesitaba alguno, simplemente lo contrataba. Una buena mañana se apareció un joven en su oficina de Nueva York con una carta firmada por un socio y amigo de Edison. La carta decía: conozco a dos hombres de gran inteligencia. Uno es usted y el otro es el portador de la carta. El portador era Nikola Tesla. A Thomas Alva le cayó mal de entrada porque ¿cómo iba a ser tan elogiado si era un principiante? Tesla era un ingeniero que había trabajado en Europa en una de las sucursales de la empresa de Edison y ahora llegaba a continuar su trabajo junto al pope de las patentes. A pesar de la desconfianza inicial, Edison contrató a Tesla y enseguida reconoció que estaba en presencia de un científico de gran valor. Esto, más que alegrarlo, lo incomodaba, porque su nueva joya no era precisamente un tipo dócil y no hacía más que opinar y opinar sobre las ideas del jefe. Tesla y Edison se sacaban chispas. La tensión fue en aumento y el desagrado se transformó en odio. El bueno de Nikola renunció, pero ya tenía suficientes conocimientos como para elegir su propia empresa y así nació la Tesla Electric Company. Ya liberado de Edison, patentó una serie de nuevos generadores de corriente alterna. La guerra eléctrica había comenzado. Edison quería que su empresa lograra electrificar todo Estados Unidos, pero Tesla machacaba con que si la idea era electrificar el país, los generadores no debían usar corriente continua, sino alterna. Según cuenta la historia, Edison intuía que Tesla estaba en lo cierto, pero se negaba a aceptarlo porque la tecnología necesaria para utilizar corriente continua era mucho más costosa y el dueño de las patentes era, por supuesto, don Thomas Alva. En pocas palabras, la eficiente corriente alterna de Tesla arruinaba el negocio de Edison. Y cuando de mucho dinero se trata, aparecen los peces gordos. A Edison lo respaldaba el banquero J.P. Morgan, quien era su socio capitalista. Por su parte, Tesla fue patrocinado por el magnate George Westinghouse. Con tal de ganar la pulseada contra Edison y Morgan, Tesla cedió todos sus derechos de patentes a Westinghouse. En plena expansión demográfica de los Estados Unidos, la corriente alterna de Tesla, mucho más económica y eficiente, empezó a ganar mucho terreno sobre la continua de Edison. En este punto, Morgan removió a Edison de la dirección de la compañía y la rebautizó como General Electric. Westinghouse y Morgan se sentaron a la mesa chica con un solo objetivo: repartirse la torta. El primero se encargaría de los generadores de corriente alterna y el segundo del cableado. La guerra eléctrica había terminado y el ganador era Nikola Tesla. Sin embargo, podría decirse que hubo un empate porque a Edison se lo recuerda como el padre de la electricidad, mientras que Tesla fue más bien olvidado. Además del recuerdo popular, don Thomas Alva era dueño de una fortuna gracias a sus patentes. Pero Nikola Tesla no tuvo la misma suerte y terminó viviendo de una magra pensión que le brindaba la compañía Westinghouse por los servicios prestados. En fin, Tesla Edison o Edison Tesla, el último que apague la luz. Entonces, hay varias analogías, podemos inferir varias relaciones con el sistema educativo. Me gustaría que a lo mejor ustedes se atrevieran a hacer algún análisis del video y decirme, por ejemplo, qué relación puede tener ese evento histórico
con la enseñanza de la ciencia. ¿Cuál sería la relación que hay entre eh, la discusión o la forma que se propone mirar la historia en el video en comparación con lo que a lo mejor no han contado en el colegio, o la forma de cómo se entrega el conocimiento histórico en el colegio? Profe, en primer lugar, el video era bien simpático, ¿ya? Sí, Pero sucede que en el colegio a uno le enseñan así como que, por ejemplo, que el padre de la electricidad era Thomas Alva Edison. Pero muchas veces olvidan que ese descubrimiento, esas cosas, son fruto del trabajo de varias personas. claro, Por ejemplo, ahí que el Thomas Alva Edison tenía así como una compañía y que muchas veces a lo mejor los descubrimientos que a él se le atribuyen fueron realizados por otras personas que trabajaban en su nombre. claro. En el Eso fondo, principalmente, claro, como que muchas veces se trabaja en la universidad, en el colegio, que solamente se le atribuye ese descubrimiento a una persona, pero bien en el fondo no es así. claro. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Estefanía, profe. Estefanía. Mira, También hay Estefanía, una película creo que de Thomas Alva Edison, se la puede colgar ahí en el chat más tardecito. genial, genial, sí. A mí me encantan las películas que tienen que ver con hechos históricos, sobre todo de la vida de personas dedicadas a las ciencias naturales. Mira, Profe, también va a salir una película así como de Mary Curie, prontito. claro, sí, hay una de los años 80 que es bien interesante. Hace poco tiempo atrás un profe de epistemología la compartió. Yo también parece que tengo el link, así que también se los voy a compartir. Porque hay películas que son bien interesantes porque uno se da cuenta que también te enseñan los descubrimientos, que en el fondo está mal enseñar desde la perspectiva de los descubrimientos. Yo me he ido dando cuenta que está mal enseñarlo así. Que en donde se observa que muchos de los científicos que nosotros revisamos ahora, por ejemplo, en las primeras clases que tiene que ver con la teoría atómica, fueron personas que compartieron la misma generación y muchos de ellos fueron compañeros de universidad, compañeros de doctorado o estudiaron en la misma universidad y algunos que tuvieron la relación de profesor-alumno, de investigador, co-investigador, que la idea que se usaba antes que era del investigador y los ayudantes, que actualmente cambia la figura y es investigador y co-investigador, por lo tanto. Y la reflexión que tú haces es bien interesante porque en el fondo el conocimiento científico es colectivo. Y esa idea es importante que los estudiantes la vayan rescatando y se vayan dando cuenta y la vayan experimentando, porque cuando uno habla, por ejemplo, incluso de la mirada interdisciplinar, la mirada multidisciplinar, da cuenta de un conocimiento colectivo, de que un mismo fenómeno puede tener varias miradas, no solamente de personas, sino que miradas disciplinarias, ¿sí? Entonces, la idea de conocimiento colectivo, la idea de que la construcción del conocimiento participan muchas personas y de distintos géneros, eso es muy importante que comenzar a incorporarlo desde el punto de vista del enfoque de género en educación y también desde el punto de vista del enfoque de derecho en educación, porque el enfoque de derecho también implica, si bien el enfoque de derecho está asociado, por ejemplo, al derecho de las personas, a los deberes de las personas, el enfoque de derecho también implica el relacionar, ¿cierto?, la inclusión de las personas
el respeto de la inclusión de las personas en el quehacer educativo, ¿sí? Implica la parte valórica, la parte moral, ¿cierto? Entonces, hay bastante que reflexionar respecto solamente a esa realidad, a la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, dentro de las miradas más profundas y críticas de la historia de la filosofía, de las ciencias en la formación inicial y permanente del profesorado, ahora es una necesidad, actualmente es una preocupación, es un problema, que hay muchas personas estudiando esta línea de investigación y mirando cómo podemos cambiar la perspectiva, los fines de la educación científica. Entonces, es preciso acercarnos a una reflexión valiosa y necesaria, actual y polémica, tal vez, ¿cierto?, polémica, acerca de una nueva visión de formar y desarrollar educadores en ciencia. Porque las personas que enseñamos ciencia, desde la enseñanza infantil, las personas que enseñamos ciencia, de alguna manera vamos también contribuyendo al desarrollo de creencias en los sujetos, y muchas veces hay creencias que son muy complejas de resolver, muy complejas de cambiar, ¿ya? Entonces, hay errores epistemológicos, errores conceptuales que pueden ir quedando, y eso es responsabilidad de los educadores, de las personas que estamos enseñando. Es imperativo cubrir esta necesidad de incorporar una nueva mirada de la historia y la filosofía, buscando permanentemente directrices teóricas, orientaciones metodológicas desafiantes para entender, para cuestionar, contextualizar y poner en práctica, ¿cierto?, una forma distinta de analizar la historia y la filosofía. Y también de evaluar el currículum, ¿sí? Porque de esto trata la didáctica en definitiva. La didáctica es una ciencia que busca las mejores formas de diseñar el proceso educativo, ¿sí? La didáctica no tiene que ver con... Muchas veces uno confunde la didáctica con si la clase es entretenida o no entretenida. No tiene que ver con eso. Obviamente algunas clases, sobre todo dependiendo del contexto, debe tener una pizca de humor y debe ser algo entretenida, lúdica, pero dependiendo del contexto, ¿sí? La didáctica es mucho más que eso, es mucho más que el recurso, ¿sí? Es mucho más que el recurso didáctico. La didáctica tiene que ver con el proceso, tiene que ver primero con el diseño, después con las características del proceso, con las decisiones que se toman en el proceso, decisiones metodológicas, decisiones operacionales, ¿cierto? Decisiones respecto a la evaluación, respecto al qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, cuáles son los propósitos, cuáles son las finalidades, ¿ya? Entonces la historia y la filosofía, vista de forma mucho más profunda y crítica, te propone nuevas perspectivas y fines educativos, como por ejemplo discutir la discusión que se da entre qué estamos formando, científicos o ciudadanos, ¿sí? Yo he visto en varios debates, en varios foros de didáctica de la ciencia, que a veces se plantea esta disyuntiva entre los investigadores y dicen, bueno, ¿qué es lo que estamos formando desde la escuela? ¿Científicos, ciudadanos? Incluso, algo que no está en la pregunta, pero que ustedes tienen enfrente, incluso capital humano. Eso de capital humano, avanzado. Por ejemplo, que está instalado todavía en la política pública chilena y en varios países, que se habla de que desde la escuela básica, o desde la primaria, ¿cierto?, desde el nivel que discutamos, desde la educación, se contribuye a formar el capital humano avanzado del país, ¿sí? Entonces, ¿por qué dicen esto? Para que nosotros, las profesoras, los profesores, o las personas que se están formando para educar, lo tengan presente y se sientan partícipes de ese desafío de formar capital humano avanzado para el país. Pero eso hace mucho ruido, por lo menos a mí me hace mucho ruido, que la perspectiva y la finalidad sea la formación de capital humano,
desde el punto de vista capital, desde el punto de vista de que las personas somos parte del recurso de una empresa, del capital de una empresa, del capital de un país, eso a mí me hace mucho ruido. No por un tema solamente, meramente ideológico, sino que porque eso te cambia la perspectiva de la escuela también. Porque si tú le preguntas a una profesora de educación parvularia, a una profesora, a un profesor de, no sé, una profesora de enseñanza básica, para qué cree que está educando a las personas en su colegio, en su escuela? Yo creo que la gran mayoría va a decir para que sean personas felices, para que puedan, junto con el conocimiento, puedan ir realizándose como personas, siendo partícipes de la comunidad, siendo mejores, ¿cierto? No sé, yo no me atrevería a decir que en un conjunto de profesores de enseñanza básica va a salir rápidamente el concepto de capital humano avanzado. Ah, es que estamos formando capital humano avanzado. Yo no creo que nadie te diga eso, o sea, eh, pero está ahí, pues está en la política pública, ¿sí? Está en el currículum, que estamos formando de alguna las bases de la sociedad, ¿sí? Pero de una perspectiva totalmente estructural. Entonces, ¿estamos formando científicos? ¿Sí? A mí me encanta, por ejemplo, el discurso social del profe Massa, por ejemplo, del astrónomo chileno que es muy destacado, que en el área de la astronomía también es bastante destacado. Me encanta el discurso que tiene. Me gusta que él como intelectual se meta, ¿sí? Que se incorpore con fuerza en el debate público, en el debate cívico, pero aún así comete errores. Por ejemplo, en una entrevista que dio hace un tiempo atrás a un joven físico que hace videos, ¿cierto? Es como youtubero, ¿cierto? Para el sistema escolar, que es muy interesante, el Charlie Lab. Este joven le hace una entrevista y el profesor Massa le dice, mira, yo no lo puedo imitar como Kramer, pero, pero ustedes imagínense al profe Massa. Le dice, mira, yo encuentro muy interesante el arte, me encanta el arte, la cultura, me encantan las creaciones artísticas, pero lo que este país necesita, y necesita con urgencia, son científicas y científicos. ¿Sí? Es formar científicos. Por lo tanto, la prioridad está ahí. ¿Sí? La prioridad está ahí. Entonces, yo siendo profesor que me encantan las ciencias naturales, para mí fue una declaración fuerte. Imagínate que con todo el discurso que ha generado y con toda la popularidad que ha ido ganando, lo nombren, no sé, ministro de Educación. Con esa mirada, ¿cómo cambiaría el currículum? Y tal vez no desde las perspectivas que nosotros los profesores de educación básica, las profesoras de educación básica esperamos. No desde el punto de vista de que las personas sean felices, de que aumente su acervo cultural, sean capaces de dialogar y opinar desde diferentes perspectivas, valorando diferentes disciplinas, y que sean libres de escoger lo que ellos quieren desarrollar a futuro. Si quieren ser profesionales o no, si quieren ser artesanos o no, si quieren ser artistas o no. O sea, que eso lo elijan ellos, pero que la base cultural se la entregue a la escuela, o parte del acervo cultural se lo entrega, se lo asegura la escuela. ¿Sí? Entonces, esta pregunta cambia las perspectivas y fines. Y tampoco, mira, yo incorporo aquí el concepto de habitante, que es un concepto que yo estoy trabajando en mi tesis doctoral. Tampoco es tan, ¿cómo lo dijera? No es tan loco pensar que no hemos discutido la idea de habitante, de qué tipo de habitante somos. Yo trabajo desde el punto de vista ambiental y para mí el hecho de ser ciudadano o no, claro, el ciudadano respeta las normas, tiene códigos morales, ¿sí?
Y desde esa perspectiva se dice, por ejemplo, debemos enseñar ciencia a las futuras generaciones para que se transformen en ciudadanos con conocimiento científico. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, dicen, debemos formar, ¿cómo le llaman ellos? Es como, incluso tienen una línea de investigación, una línea de trabajo en ciencias sociales, es como formación para la ciudadanía, algo así, ¿ya? También surge la idea de justicia social, también pensando en el ciudadano del futuro. Entonces ahora en la actualidad está como bien en boga el tema del ciudadano, discutir qué es lo que significa ser ciudadano. Pero desde mi perspectiva, también es muy preocupante. No digo que no sea preocupante el tema de ser ciudadano, pero para mí, desde el punto de vista ambiental, es mucho más preocupante discutir qué tipo de habitantes somos. Cómo nos comportamos como especie dentro del hábitat. ¿Sí? ¿Qué tipo de habitantes somos? Y ahí hay muchas cosas que transformar también. Y el sistema educativo tiene que hacerse cargo. Entonces, se dan cuenta que el papel filosófico es muy importante porque estas discusiones son filosóficas. ¿Sí? Para poder tener información y discutirla, tenemos que estudiar un poco de filosofía. En la formación del profesorado hay que instalar algunos aspectos de la antropología, de la sociología. ¿Sí? No todo se trata de pedagogía y psicología, por ejemplo. Hay otras fuentes de información que también nos pueden alimentar bastante. Entonces, les dejo esa inquietud porque cuando estamos enseñando ciencia, no se trata solamente de enseñar algoritmos y de estructuras y funciones, no. Tenemos que saber nosotros qué nos motiva a educar científicamente a las futuras generaciones. Ya, veamos un video, Charlie Lab, que nos va a aproximar al concepto de energía, corriente alterna y corriente continua. ¿Ya? Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. La corriente continua se llama así porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo hacia el otro polo, siempre en un mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la corriente que podemos encontrar en la toma de corriente de nuestros hogares. Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos cómo la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras que la corriente alterna toma la forma de una onda sinusoidal. Ahora, si pudiéramos ver el flujo de electrones en corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego de vuelta. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el trabajo igual. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a grandes distancias. De hecho, es por eso que a tu casa no llega corriente continua, sino corriente alterna. El problema, claro está, es que para usar esa corriente alterna en un dispositivo electrónico, debes transformarla en corriente continua. Y ahí la respuesta es que todas estas cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores, que son en realidad fuentes de poder que convierten la corriente alterna en continua. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertir la corriente alterna en continua? O más aún, la corriente continua en alterna. Bueno, esa es una respuesta que veremos en el próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Basics. Entonces, acá el video es mucho más preciso. Explica la diferencia básica entre corriente continua y corriente alterna, pero también da cuenta de un hecho controversial. En el fondo, que fue discusión de las personas que trabajaban en esta línea, que era, bueno, cómo se movilizan las cargas, ¿sí? Entonces estaba la creencia de que era del polo positivo al polo negativo constantemente. Y actualmente el fenómeno nos muestra lo contrario, ¿cierto? Que son las cargas negativas las que se trasladan, ¿ya? Entonces, la corriente, ¿qué es la corriente eléctrica? Entonces,
de forma general, la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material o conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones y iones. Más concretamente, en los sólidos se mueven los electrones. Hay un flujo de electrones libres. En los líquidos, iones, cargas eléctricas, o sea, partículas con carga eléctrica, ¿sí? Partículas que no están en equilibrio electrónico, ¿ya? Que fluyen, se movilizan, etcétera, interactúan, ¿ya? Y en los gases pueden ser ambas, partículas cargadas o electrones libres, ¿ya? Entonces, aunque esto es así, el caso más general de corriente eléctrica es que se produce por movimiento de electrones dentro de un conductor. Entonces, en el nivel de incidencia básica, la definición más clásica es esa, que se produce, que la corriente eléctrica en el fondo es un flujo de electrones a través de un conductor sólido, ¿ya? Entonces, otra definición puede ser, por ejemplo, la corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran en distinto potencial eléctrico, ¿sí? En el fondo, de que el cuerpo de mayor energía aporta energía al cuerpo de menor energía, o sea, del mayor potencial eléctrico al menor potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, una especie de flujo de descarga. Entonces, los electrones se mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico. A medida que los electrones se desplazan, el potencial en ambas zonas tiende a igualarse y poco a poco el movimiento de los electrones se detiene. Por esta razón, si deseamos mantener una corriente eléctrica constante, es necesario hacer uso de un dispositivo que permita las diferencias de potencial, o tensión constante, denominado un generador de corriente, ¿sí? O una batería, ¿sí? Un generador de corriente, que los generadores principalmente trabajan modificando la mecánica, ¿cierto? Desde el punto de vista mecánico, energía potencial, energía cinética, ¿cierto? Y con un dispositivo de magnetismo tratar de generar flujo de energía, pero también puede ser por reacciones químicas, por ejemplo las baterías, ¿sí? El generador también puede ser una batería. Ahora, en la gráfica se observa que si uno mira solamente la figura y los símbolos, está el símbolo de energía en el centro con un vector, ¿sí? O sea, que la energía está en tránsito, que está en flujo, y nos indica la dirección y el sentido de la energía. Entonces dice que la dirección es horizontal y el sentido es hacia la izquierda, de B sub V a B sub A, ¿sí? Entonces, si el flujo se dirige hacia B sub A, quiere decir que B sub B tiene mayor potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, tipos de corriente eléctrica. Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica, podemos distinguir dos tipos. Profe, tengo una duda. Cuéntame. Con respecto a la diapositiva pasada. ¿Esta? Sí, esa misma. Sucede que el como movimiento de los electrones es de un lugar que tiene más potencial de energía a otro que es menor, ¿o no? ¿O me equivoco? Tengo esa duda. Ah, ok, ya. Pasa que en el B sub B vendría a representar el extremo donde está el generador o donde se está cediendo energía, ¿ya? Entonces el flujo va de B sub B a B sub A. El B sub B es menor potencial eléctrico, B sub A mayor potencial eléctrico, ¿sí? B sub A es quien recibe la energía, quien transforma la energía. Entonces, si nosotros vemos un tendido, el inicio y el final sería como B sub B genera, B sub A consume. Por lo tanto, como B sub B genera, es
finalmente es quien cede carga. Las cargas eléctricas es muy similar a la transferencia térmica. Por ejemplo, el cuerpo con mayor agitación térmica cede energía al de menor agitación térmica. En este caso, el cuerpo con mayor cantidad de flujo de electrones en tránsito cede energía al de menor, ¿ya? Por lo tanto, el potencial eléctrico en A sería mayor. El potencial eléctrico está relacionado con la forma de transformar, ¿sí? Con la posibilidad de recibir energía, ¿ya? ¿Se entiende ahí mejor o no? Sí, profe, ahí lo entendí mejor. Es que ahí tenía la duda porque no entendía la imagen y yo lo que tenía entendido era que se pasaba de un extremo de mayor potencial eléctrico a otro de menor, pero ahí lo entendí mejor con el dibujito Claro, y sí, su explicación. Claro, lo que pasa es que igual es como ese principio es como extraño, es como difícil de abstraer, pero en la práctica, en el fondo, eh, la energía eléctrica fluye solamente si hay un consumidor, ¿sí? Los electrones que están en tránsito, claro, para que los electrones transiten, finalmente tú tienes que tienes que tener un consumidor. El consumidor que en el fondo es el aparato que transforma, que tiene la posibilidad de transformar, de utilizar esa energía, de transformarla, por ejemplo, en calor, en luz, ¿sí? En movimiento, ¿ya? Finalmente la energía eléctrica se utiliza, se transforma, ¿sí? Cuando nosotros usamos el concepto de consume energía es porque transforma la energía, pero la energía finalmente no se pierde, ¿ya? Profe, eso es como lo que ocurre así, el fenómeno que ocurre con la estufa eléctrica, ¿cierto? Claro, sí, la estufa eléctrica funciona de esa forma. Transforma ¿por qué tiene mayor potencial eléctrico? Porque tiene la capacidad de transformar, tiene la resistencia que en el fondo acumula energía y la transforma en luz y calor, ¿sí? Sí, profe, gracias. Entonces, en los tipos de corriente continua, el flujo de electrones siempre tiene el mismo sentido, ¿sí? Y en la alterna, el flujo es variable y al mismo tiempo es mucho más rápido, mucho más intenso, y los electrones cambian de sentido constantemente, ¿sí? Fluye mucho más rápido en la corriente alterna, por eso, por ejemplo, se explica que la corriente alterna dio la posibilidad de transportar energía eléctrica a grandes distancias, ¿sí? Mucho más fácil transportar energía alterna que continua. Además que la continua en el conductor como va toda la energía en un mismo sentido, todos los electrones van en un mismo sentido, genera un aumento de temperatura, ¿sí? Si ustedes se fijan, los circuitos eléctricos constantemente elevan su temperatura, por eso en las casas nosotros tenemos protecciones, tenemos switch de protección. ¿Cómo le llaman a los switch de protección? Automático, ¿sí? ¿Han escuchado ese concepto, no? El automático de la casa. Hay veces, dependiendo, ¿cierto?, de las instalaciones eléctricas que tienen las casas, a veces hay casas que tienen 3, 4 automáticos en distintas zonas, que son mecanismos de protección. Y principalmente, claro, protegen el tema de las descargas, pero protegen de que no se sobrecargue el sistema. Y cuando hablamos de sobrecarga en el sistema, es que los conductores, como están trabajando, ¿cierto?, transformando energía alterna a continua dentro del circuito eléctrico, se eleva mucho la temperatura, ¿sí? Hay zonas en donde se eleva la temperatura, ¿sí? Entonces lo que previene es que esa elevación de flujo de energía y de temperatura no genere un problema mayor, como un corte eléctrico, como en el fondo como una combustión, ¿ya? Cuando las casas no tienen esas protecciones, muchas veces se sobrecalienta el sistema y se generan los incendios, ¿sí? Entonces, los efectos de la corriente eléctrica. De forma general, la corriente eléctrica produce 3 tipos de efectos.
¿sí? Efectos térmico y lumínico, ¿sí? Cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, esto aumenta su temperatura. Este efecto es utilizado en las estufas, como decía la compañera, en hornillos, en las bombillas eléctricas, que son las ampolletas, ¿cierto? En los LED, etcétera. O sea, en el fondo son materiales, aleaciones metálicas que pueden soportar grandes acumulaciones de energía y que las transforman, ¿cierto?, en energía térmica, calor, ¿cierto?, y luz, radiación. Ya, así funcionan los microondas, funcionan las ampolletas, ¿cierto? Las estufas con micrones. Entonces, por ejemplo, la imagen ahí, que la ampolleta tiene un filamento, una resistencia que es la que recibe la descarga y transforma la energía. Y se observa que está los dos efectos dentro del fenómeno están los dos efectos, el calorífico y lumínico. ¿Sí? Los químicos tiene que ver con la corriente circula por un conductor iónico. Dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Conductor iónico es una solución, ¿sí? Una solución salina o con algunos tipos de ácido que generan reacciones químicas que provocan una liberación de electrones. ¿Sí? En algunos tipos de reacciones químicas hay absorción de energía y hay otras reacciones químicas que liberan energía. ¿Ya? Entonces, en la imagen, por ejemplo, tú tienes la imagen de dos tipos de fenómenos eléctricos. El de arriba es una batería en donde hay un flujo de electrones, ¿sí? Y abajo el proceso de electrólisis, por ejemplo, también hay un flujo de energía, pero también muestra qué pasa con la transformación. O sea, hay una liberación de energía, pero al mismo tiempo hay una transformación química, que el agua, al recibir una descarga eléctrica, en el cátodo genera oxígeno, moléculas de oxígeno, y en el ánodo genera moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, hay un fenómeno físico que es el traspaso de energía, pero al mismo tiempo hay un fenómeno físico, o sea, químico, que es la transformación de la energía, o sea, la transformación de la materia. Por ejemplo, la molécula de agua rompe su enlace, se recombina para formar moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, que son dos gases, un comburente y un combustible. Entonces podríamos ir generando mucho más análisis frente a estos fenómenos. Pero lo interesante acá es que la corriente eléctrica genera fenómenos químicos. O viceversa, el fenómeno químico, que es una reacción química, puede generar una liberación de energía. ¿Sí? De hecho, la fuente de energía nuclear es química. ¿Sí? Las baterías de los celulares, las baterías de los automóviles, etcétera, en general las baterías, pilas, es un fenómeno químico que tiene que ver con la reacción que hay interna, una reacción química interna controlada en un sistema que permite la liberación de electrones. De esa reacción química fluye una cantidad importante de electrones, de energía libre. Entonces, y otros efectos que podemos relacionar a la corriente eléctrica es el magnetismo, ¿ya? El uso de imanes, ¿cierto? El uso del magnetismo también en la electrónica moderna, ¿ya? El magnetismo se utiliza en motores eléctricos, en dispositivos de televisión, dispositivos de radio, dispositivos de sonido también, en algunos aparatos para medir el amperímetro, voltímetro, etc. Entonces, que en el fondo medir la energía a distancia. ¿Sí? ¿Te han visto esos sensores que usan? Yo me acuerdo cuando fue hace poco tiempo atrás, cuando fue el terremoto en Chile y luego en Japón, y en Japón hubo un problema con una central nuclear,
las personas, habían equipos técnicos que salían a medir la radiación a distintas distancias, ¿cierto? Y en distintos espacios de la ciudad, y salían con unos aparatos, ¿cierto? Que de manera electromagnética medían los niveles de radiación y podían ir calculando y determinando los riesgos que significaba eso para la salud. Entonces, el efecto magnético está aplicado a varios objetos tecnológicos modernos, ¿sí? De hecho, la electrónica moderna, los principios básicos que tiene son desde el punto de vista electromagnético. Entonces, también podemos discutir así como en el primer video que vimos de Charlie Lab, decía, por ejemplo, hay un tema ahí con el flujo el sentido que tiene la corriente eléctrica. Entonces, vamos a ver brevemente, un poco sacar esa controversia, o entenderla mejor, más que sacarla, entenderla mejor. ¿Hacia dónde va la corriente? Puede parecer una pregunta muy superficial, pero es de hecho una antigua e importante pregunta en electricidad. Empecemos por lo básico. Todos sabemos que existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas positivas y las cargas negativas. Las cargas iguales se repelen, mientras que las cargas diferentes se atraen. Si no me crees, puedes agarrar una botella, frotarla en tu cabello y luego ponerte a traer pedacitos de papel, gracias a la atracción de las cargas eléctricas. Esto ya lo tenían claro los científicos del siglo XVIII, pero no tenían muy claro cómo se movían estas cargas. Así que supusieron que las cargas positivas como las negativas podían moverse libremente. Y así se definió la corriente eléctrica como el flujo de cargas positivas desde el positivo al negativo. El problema vino cuando los científicos descubrieron que en realidad las cargas positivas están en el centro de los átomos y jamás se mueven de ahí, y que los electrones en la envoltura son los que sí se mueven y los que tienen en realidad la carga negativa. Por ende, las corrientes eléctricas son producto del movimiento de electrones, es decir, cargas negativas, y no de cargas positivas. Esto suponía un gran problema, porque ¿qué significaba? ¿Había que invertir todos los documentos y empezar a usar los electrones como referencia? Y de paso, ¿quiere decir que todos mis videos están mal? Por supuesto que no, porque en realidad decir que las cargas positivas se mueven hacia el lado negativo y las negativas hacia el lado positivo es matemáticamente equivalente. Es por esto, y para no tener que cambiar todos los documentos, se definió por convención que la corriente fluye desde positivo a negativo, y que su unidad de medida es el amperio, la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito, a pesar de que estos en realidad fluyen en sentido contrario. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, compártelo, y así hago más de estos videos. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Basics. Entonces, consultas. Si vemos, por ejemplo, analizamos la corriente eléctrica, es una de las formas de energía que más utilizamos en la actualidad. De hecho, por ejemplo, es lo que nos está salvando ahora en momentos de pandemia. Por ejemplo, ayer, esta semana, el lunes, martes, he tenido algunos problemas de internet. Estuve llamando a la compañía, por ejemplo. Pasa que la intensidad, la cantidad de megas que uno contrata, por ejemplo, han ido bajando. Nosotros tenemos un contrato de 150 megas y estamos en 20, en 30, y eso afecta a la conectividad, etcétera. Y claro, las compañías están con el problema ahora que nunca tuvieron tanta demanda como ahora, como estos meses, y que la gente se ha ido habituando al teletrabajo en las distintas edades, en las distintas responsabilidades, e incluso por entretenimiento. Entonces, la cantidad de internet que se está consumiendo, la cantidad de personas conectadas en tiempo simultáneo, ha ido creciendo. Entonces, las compañías ya no pueden entregar el servicio que ellos proyectaban que sí podían entregar. Por ejemplo, algunas compañías se comprometían con 150 megas, 200 megas, 400 megas, 500 megas, y finalmente no hay horas peak,
en donde no están pudiendo entregar ese tipo de conectividad. Y después, por ejemplo, ayer en la tarde hubieron cortes de luz aquí en San Javier y estábamos en medio de una reunión con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la universidad. Y habíamos colegas que decían, oye, mira, nosotros somos de San Javier y hay cortes de luz. Otro colega, oye, yo soy de Linares y hay cortes de luz. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando se nos cortaba la luz, se nos desconectaba el computador, pero seguíamos interactuando por el WhatsApp de los grupos, ¿cierto? A través del teléfono. Luego conectamos, como habíamos perdido el router en la casa, conectábamos el celular, por lo tanto el celular hacía la suerte de router y nos volvíamos a conectar en la reunión. Y así. Entonces, finalmente uno se va dando cuenta que la energía eléctrica y la tecnología de alguna manera nos está ayudando a sobrellevar esta pandemia, a informarnos, a interactuar, etcétera, a comunicarnos con las familias, etcétera. Entonces el fenómeno eléctrico es importante que los estudiantes lo comprendan desde el punto de vista de la física para ir ampliando sus conocimientos en esta disciplina, ir conociendo la disciplina y tal vez algunas personas se van enamorando con la disciplina, con las diferentes líneas de trabajo que tiene la disciplina física, pero también como conocimiento general, como prevención de riesgo, saber tomar decisiones, por ejemplo, cuando una persona ya es adulta y asume, no sé, la construcción, el tendido eléctrico y toma decisiones sobre el tendido eléctrico en su casa, saber cuál es la discusión que puede generar con el técnico, con las personas que van a trabajar en el tendido eléctrico. Por ejemplo, si un eléctrico le dice a una persona, mire, en este sector de la casa podríamos ubicar un switch o un automático para proteger el tendido de esta zona. Pero si no quiere bajar costo, bueno, lo dejamos todo instalado al automático central. Y muchas veces los eléctricos dicen, mire, lo único que puede pasar, si hacemos eso, algunos, no todos, pero te dicen, lo único que puede pasar si nosotros dejamos todo el tendido en una casa y si hacemos una ampliación en la casa y le anexamos un nuevo tendido a la casa, es que se sobrecaliente el sistema, pero el switch de entrada que todas las casas tienen, dé la alerta y caiga. Y al pasar eso se protege la vivienda. Pero no es tan así, porque a veces el exceso de energía es por zona. Y la ampliación que tú hiciste es probable que reciba un exceso de energía, se sobrecaliente el tendido en un lugar muy puntual de la casa, del tendido, y genere una combustión o genere una descarga. Por eso se generan, por ejemplo, dentro de las causas de incendios domiciliarios, por ahí alguna vez leí un reporte de bomberos, por ejemplo, que señalaba que los incendios domiciliarios, en un alto porcentaje, son provocados por sobrecalentamiento eléctrico, ¿sí? Por malas instalaciones eléctricas. ¿Ya? Entonces es bueno que las personas sepan física básica y que las personas conozcan como ciudadanos el papel que ellos juegan en las decisiones acerca de por qué consumen energía, qué tipo de energía utilizan, cómo la utilizan, y desde el punto de vista del habitante también conozcan el impacto ambiental que tiene el uso de energía eléctrica, ¿sí? Hay algunos que son tan hay visiones que son tan ingenuas, o que yo creo que son tan ingenuas, como por ejemplo hay personas que dicen, evitemos el consumo de leña, amplifiquemos el consumo de energía eléctrica porque eso va a solucionar el impacto ambiental. Y yo lo veo ingenuo, porque en Chile hay gran parte del año y en distintas zonas del país donde la matriz eléctrica se alimenta por combustión de carbón, de petróleo, de gas. Por lo tanto, que una persona cambie de tipo de energía a nivel de matriz no tiene mucho impacto. Y a nivel de contaminación tampoco tiene mucho impacto. Por eso las decisiones más importantes desde el punto de vista ambiental son políticas, no son domiciliarias. ¿Ya? Ahora, distinto sería
que la política pública cambie y que a las personas, en vez de subsidiarle el cambio de estufa, como pasó en Curicó, por ejemplo, hace algunos años atrás, que hubo un subsidio donde las personas cambiaban la estufa de la casa y cambiaban de leña a pellet. No sé si a alguno de ustedes le tocó vivir eso. Entonces, es muy distinto si en vez de hacer ese cambio, tú puedes generar un cambio de tipo de energía convencional a energía alternativa, por ejemplo. Subsidiar la instalación de paneles fotovoltaicos y termovoltaicos en las casas, en las viviendas. Ahí sería distinto. Es una inversión mayor, pero ahí sí que estarías contribuyendo al impacto ambiental, ¿sí? O a las emisiones de CO2. Bueno, consulta, ¿alguna reflexión respecto a la clase? Pasamos entonces a la parte, un poco explicar cómo vamos desde la perspectiva de la evaluación. Yo estoy corrigiendo en este momento el taller 1, que se lo voy a enviar dentro de los próximos días. Está un poco topado en los tiempos, por lo tanto ampliamos el plazo de entrega al taller 2. También voy a ir haciendo observaciones al taller 2 y se los voy a ir reenviando. De aquí al viernes también van a recibir las observaciones al taller 2 para que puedan mejorar a lo mejor algunos temas si es que está la posibilidad de mejorar. Y la fecha de entrega quedó para el próximo miércoles, ¿cierto? Yo me informé con los delegados de curso que la fecha de entrega es para el próximo miércoles, y así nos damos tiempo también para ir avanzando, ¿sí? Hay estas cosas aquí que se han ido presentando extras por la modalidad de trabajo. ¿Sí? Yo tenía una acotación respecto a eso, a los talleres. Cuéntame. Bueno, es que yo lo hago solo con una compañera y bueno, no sé si mis compañeros también están de acuerdo con esto, pero es como una especie de reclamo porque encuentro que los talleres tienen muy poco tiempo y son muy largos. Y yo, por ejemplo, lo hago sola con una compañera y, por ejemplo, de que usted lo entregue el miércoles y ya mándale el avance el jueves como demasiado. Y ese día igual tenemos varias clases y el tiempo es muy corto. Entonces no sé si puede ser Claro. con un poco más de tiempo. Sí, es que inicialmente, mira, yo me he dado cuenta de que tanto a ustedes como a nosotros nos está pasando que nos está demandando bastante tiempo la revisión de trabajo, la cantidad de trabajo, porque en la universidad nosotros hacemos los talleres en aula principalmente. Entonces tú formas los equipos y generalmente los equipos en cursos grandes como el de ustedes, que son cerca de 80 personas, los equipos son de 4, 5 personas, 6 personas. La gran mayoría son 5 o 6 personas. Entonces te reduce, desde el punto de vista práctico, te reduce la cantidad de personas, la cantidad de trabajo, de revisiones que el profesor tiene que desarrollar. Ahora, respecto al tiempo de ustedes, también ustedes tienen tope con otro ramo, ¿ya? Entonces no solamente tienen la demanda de trabajo mía, sino que tienen la demanda de trabajo de otro ramo. O sea, yo tengo la demanda de distintos cursos y ustedes tienen la demanda de distintos ramos. Entonces, claro, esta modalidad nos ha ido cambiando. Yo inicialmente pensé que era correcto trabajar cada 15 días, porque el taller 1 tiene una diferencia de 15 días, ¿sí? Se da con 15 días de trabajo. Los primeros 7 días ustedes pueden enviar un avance para recibir respuesta de mejora. Eso yo lo hice con el taller 1, está pendiente con el taller 2. Entonces, si ustedes se fijan, la fecha de entrega del taller 2 se amplió no a 15 días, pues, a diferencia del taller 1, pasamos a 21 días. Entonces yo he ido tomando decisiones y anticipándome también a eso que yo me he dado cuenta que tanto para ustedes como para nosotros esta modalidad ha significado mucho mayor trabajo, ¿sí? Los talleres que yo he enviado, que son de 2 páginas, con
2 o 3 tipos de ejercicios de alfabetización principalmente y de estructuración. La parte de estructuración es un poco más compleja, ¿sí? Lo de alfabetización es simplemente dar con las definiciones y hacer síntesis y acomodar el lenguaje, ¿cierto? De un lenguaje físico a un lenguaje a lo mejor más pedagógico, más cercano a los estudiantes. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo desde el punto de vista de la alfabetización. Desde el punto de vista de la estructuración, buscar algunos ejemplos para explicar, o algunos modelos para explicar determinado contenido. Y en eso, o sea, ahora, si ustedes como curso me dicen, profe, mire, no sé, necesitamos más tiempo para el taller 2, lo podemos trabajar de esa forma. Ahora, yo me anticipé y les di una semana más, ¿sí? Inicialmente teníamos 15 días, ahora tenemos 21 días. ¿Ya? Y me anticipé porque a mí me estaba pasando eso, que estaba saturado con información, y a mí me da la impresión de que ustedes también. Profe, ¿Sí? es que yo creo que hubo como un problema la otra vez cuando usted, como que encima del taller 1 todavía ni lo entregamos y usted al tiro nos pasó el taller número 2. Ese fue el tema. Ojalá que haya como un tiempo así entre que nos entregamos el taller 1 y después que usted nos presente el taller número 2. Ah, claro, pero ahora, por ejemplo, eso ya... Una sugerencia. Sí, gracias, pero eso ya está subsanado, porque en el fondo el taller 1 ya está entregado, está en revisión, y estamos con el plazo ampliado para el taller 2. ¿Sí? Entonces yo no sé si... Muchas gracias por eso. Sí, claro, entonces yo no sé si necesitan más tiempo. O sea, si usted me dice que necesitamos, no sé, profe, en vez del miércoles, el viernes de la próxima semana, pues yo no los voy a revisar el miércoles yo estoy lleno de funciones. Generalmente el trabajo de revisión lo hago entre jueves y viernes, entonces si ustedes me dicen, profe, lo hacemos el viernes, claro, y ahí ustedes tienen que tomar conciencia también de que yo me voy a demorar un poco más en la entrega, pero finalmente la idea es que todos nos facilitemos las cosas, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo cuando tomo la decisión de ampliar el plazo, un poco para sacarme la carga de encima también, pero también pensando en que los estudiantes están con la misma carga, ¿sí? No sé, pues, fijémoslo ahora. Si ustedes me dicen, profe, dejémoslo, porque el próximo miércoles, ¿quién puede ver la fecha ahí? Porque si yo veo la fecha, me salgo de la presentación. El próximo miércoles estamos a 20, profesor. 20, miércoles 20. Si dejamos la entrega del próximo taller el viernes, ¿le acomoda más? Sería el viernes 22. Sobre todo para los equipos que son más pequeños, porque yo me he dado cuenta en los trabajos que hay equipos de 6, hay equipos de 5, hay equipos de 4, y la compañera me dice hay un equipo de 2. Claro, obviamente, por un equipo de 2 personas es más trabajo. Sí, profe, que la verdad yo escuché recién la clase pasada que había un taller 2 el miércoles pasado. Ya. No sé si usted habrá avisado antes, pero yo he visto las clases, quizá a lo mejor es mi internet que se cortó, no sé, pero yo supe el taller 2 el miércoles pasado y con mi compañera nos pusimos a trabajar al tiro para poder mandarle el jueves, porque en el primer taller se lo mandamos el viernes en la mañana y no tuvimos su revisión. Entonces nos pusimos a trabajar al tiro todo el día y después el día jueves igual, para poder alcanzar a que ustedes lo revisaran. Entonces ese fue como el sí, sí, entiendo la situación. Mira, a ver, repasando un poco, yo me atrevería a decir que yo explico el taller, entrego el taller y lo explico. No, de hecho, cuando las veces que entregué el taller 1, el taller 2, yo les mostré en la pizarra, o sea, en la pantalla, el taller 1, el taller 2, y hice entrega. Ahora, es cierto lo que me dice la compañera Estefanía, parece que no sé si le reconocí la voz, que yo entregué el taller 1 con 15 días, pero la semana siguiente, al día 7, entregué el segundo taller con 15 días. ¿Ya? Y eso generó el problema.
Entonces yo ya frente a eso, y eso me generó el problema a mí también, que yo me di cuenta después que yo también no estaba recibiendo los talleres con 15 días, y decía, ¿por qué no estoy recibiendo con 15 días? Claro, y ahí me di cuenta. Entonces, por eso también tuvimos que darnos 7 días más para cumplir eso, 15 días para un taller, 15 días para el otro taller, y ahí se cumplieron las 4 semanas, porque yo estaba entregando los 2 talleres para 3 semanas. ¿Ya? Es una cuestión matemática. Entonces, pero eso ya está. Ahora, si ustedes me dicen del 7, o sea, del día 20 al 22, lo corremos para el 22. Y así tienen 2 días más. Bueno, lo dejamos registrado así. Y en la pantalla ahora pueden ver, si no hay más consultas respecto a los talleres, en la pantalla ahora ustedes pueden ver que tenemos programado, según el sílabus, para el próximo miércoles 27, un control. ¿Sí? Y con el profesor Aguilar, más o menos en la misma fecha, en la misma semana o la semana siguiente, no sé cómo lo tienen programado con él, pero me da la impresión de que más o menos en la misma fecha, porque después tenemos que trabajar una unidad conjunta con el profesor Aguilar, que es la unidad de proyectos relacionados con la energía, proyectos ambientales relacionados con la energía. Entonces se viene el control con él y conmigo. ¿Ya? El 27 está programado y los contenidos son historia de la teoría atómica, que es la clase 2, estructura y propiedades de la materia, que es la clase 3, materia, espacio y tiempo, la clase 4, ¿cierto? Fuerza y movimiento, la parte introductoria de fuerza y movimiento, la clase 5, naturaleza eléctrica de la materia, la clase 6, y electricidad, la clase 7, ¿sí? Hasta la clase de hoy. Entonces la próxima semana vamos a hacer una clase de repaso, que eso sería el 20, y el 27 el control. Y el control, principalmente para que empiecen a estudiar ahora, desde ya, principalmente los contenidos de la clase. Entonces, las lecturas complementarias que yo he ido dejando, cuando las lean, vayan asociando o vayan complementando los contenidos de la clase, porque en las lecturas aparecen otras posibilidades de enfrentar el tema, aparecen otros conceptos que yo no desarrollé en clase, o algunos algoritmos matemáticos que yo no he ido incorporando todavía a la clase. Por lo tanto, no se alarmen con eso. Primero, revisen la clase 2, por ejemplo, y revisen la lectura complementaria para ir incrementándolo la alfabetización. Revisen la clase 3 y la lectura complementaria. Yo creo que esa es la mejor forma de estudiar. Y luego, traten de ir haciéndose ustedes consultas, a ver, pensar, ¿qué nos podría preguntar el profesor respecto a la clase 2? ¿Qué nos podría preguntar respecto a la clase 3? Pensando principalmente en definiciones y ejemplos, alfabetización y estructuración, no más que eso. Yo no voy a pedir aplicación, ¿sí? Aplicación es cuando uno pide, por ejemplo, resolver un problema, ¿ya? Eso todavía no viene, ¿sí? Y el control va a ser parte de la evaluación de la unidad. O sea, yo todos los trabajos los voy a considerar como complementarios, ¿cierto? Como sumatoria. Por lo tanto, entra dentro del 35% que corresponde a mi unidad. Y tampoco va a ser muy extenso. Yo creo que voy a hacer 2 o máximo 3 preguntas por clase, por tema, ¿ya? Entonces el control no va a llevar más de 20 preguntas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces un poco vayan pensando en eso, vayan estudiando. Profesor, ¿Sí? a mí me queda una duda. Cuéntame. ¿Este control usted lo va a enviar y hay que enviárselo dentro de la clase que tenemos el mismo miércoles? ¿O son preguntas que va a hacer en la clase? No, el miércoles 27,
yo estoy ahora analizando cuál va a ser la modalidad de interacción, pero hay una herramienta de la UCM virtual que permite hacer como control o encuesta online. ¿Ya? Entonces en la clase el 27 la dejamos para el control. Ustedes se conectan a las 11, desarrollan el control, lo envían y esa va a ser la modalidad. También estoy buscando, estoy buscando también que Profesor, usted, cuénteme. ese modo el cual comenta es similar a como cuando fuimos a hacer pruebas de diagnóstico, que eran unas pruebas como predefinidas. Me parece que es el mismo, ¿sí? El que hicieron cuando estaban en primero. Que claro, primero nos llevaron a hacer una vez unas pruebas de diagnóstico que eran pruebas predefinidas hechas en computador. Me parece que es de UCM virtual. Ingresan por UCM virtual, ingresan al control. Sí, lo que yo estoy tratando de hacer, porque estoy trabajando en eso, es que puedan ver el control completo. Porque me da la opción de que usted responde la pregunta, pasan a la siguiente. Y después no pueden volver atrás. Y a mí no me gusta esa modalidad porque de repente ustedes pueden llegar al final y dejaron, no sé, 2 o 3 preguntas en blanco. Ahora, tampoco se pueden dejar en blanco, por lo tanto, si un estudiante no sabe una pregunta, es probable que la conteste errónea intencionalmente para pasar a la otra. Entonces yo preferiría que si algo no lo saben, lo dejan en blanco, y que tengan también la posibilidad de ir llegando al final y a lo mejor volver a se acordaron de una respuesta y volvieron atrás y respondieron, porque eso me entrega una realidad más clara. Porque siempre yo, por ejemplo, les digo a mis alumnos, yo preferiría que una pregunta me la dejen en blanco en vez de que la contesten errónea. ¿Por qué? Porque si yo tengo un porcentaje alto de alumnos que me dejan una pregunta en blanco, es porque no está clara, entonces yo la puedo sacar de la evaluación y la puedo explicar. Porque el sentido de la evaluación, ¿cuál es? ¿El aprendizaje o poner nota? ¿Se entiende? ¿Cuál es el sentido de evaluación? Claro, entonces, por ejemplo, si hay una pregunta en donde yo tengo un porcentaje de omisión alto, es porque algo no está claro en ese contenido, entonces yo tengo que volver atrás, tengo que retomar ese contenido. ¿Ya? Eso, entonces por eso estoy tratando de dar con esa posibilidad. Y la otra alternativa que tengo es hacer la prueba en Google Forms, en el formulario de Google, como tipo encuesta, y ese sí me da la posibilidad de presentar una prueba completa, que usted en una sola hoja tengan todas las preguntas y puedan mirar la prueba completa, como si tuvieran el papel enfrente, ¿cierto? No responderla en orden, sino que responderla un poco de lo más simple a lo más complejo, que es lo que normalmente hacen los estudiantes. Y luego, claro, y luego yo tendría que subir a la plataforma algunas cosas, porque en el fondo nosotros, si yo saco la cuenta a Google Form, no va a contar como entrada a la plataforma UCM. Entonces ahí yo veo cómo de los recursos de la universidad. Entonces por eso estoy pidiendo ahora que a una persona que está asesorando de la facultad el uso de la herramienta de UCM virtual, para ver si yo puedo presentarle a usted la prueba completa en la pantalla, no por pregunta, que es un tema que no es menor. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tengo una duda respecto al taller 2. Por ejemplo, yo no entiendo esa parte de la analogía a qué se refiere, que dice analogías de cuarto básico y séptimo. Ya, analogías son, por ejemplo, situaciones que uno puede comparar, ejemplos que uno puede utilizar para explicar un fenómeno. Al inicio de la clase, por ejemplo, cuando Juan Pablo
asocia, por ejemplo, lo que ocurre en la historia de la ciencia con los descubrimientos, el sesgo que hay ahí de género, y lo asocia al sesgo de género que también puede existir en educación. Bueno, esa es una analogía. ¿Sí? Una analogía tiene que ver con los ejemplos que nosotros utilizamos para tratar de explicar una situación. ¿Sí? En el fondo, utilizamos situaciones similares, ¿sí?, al fenómeno para poder explicar el fenómeno. ¿Ya? Para el caso, por ejemplo, la clase de hoy, cuando señalamos de que en los sólidos hay un flujo de electrones, principalmente se utiliza energía, no sé, los electrodomésticos usan energía continua para transformarla a un efecto calórico o lumínico. Bueno, la analogía está en qué fenómenos observamos o en qué aparatos tecnológicos observamos ese fenómeno. Y ahí tú haces la analogía. Comparas, por ejemplo, cómo funciona la ampolleta y cómo funciona una estufa eléctrica. Y te das cuenta que el funcionamiento es muy similar. Que la ampolleta tiene un filamento metálico, una aleación metálica como resistencia que finalmente emite más luz que calor. Y la analogía está en que la estufa eléctrica o el horno eléctrico usa otro tipo de filamento, otro tipo de aleación metálica para propagar más calor que luz, ¿sí? Pero finalmente el fenómeno es el mismo, ¿sí? Gracias, ¿Se profe. entiende? Sí, sí, lo entendí. Lo otro es que le envié el avance del taller 2 el jueves anterior, creo, pero no sé si lo recibió o no. Tengo en carpeta todos los trabajos que me han ido enviando a la fecha, ¿ya? De hecho, hay algunas personas que me han enviado 2 veces el taller. Entonces yo reemplacé el taller la primera versión la reemplacé por la segunda versión. Yo dentro de los próximos días les voy a enviar mis observaciones, de aquí al viernes. Entonces también es importante que las personas que no lo hayan enviado lo envíen de aquí, antes del viernes, o sea, idealmente el jueves, porque yo el jueves reviso, el viernes en la mañana reviso y muchas veces me detengo un poco de trabajar el viernes en la tarde, porque también hay que descansar. Profesor, entonces, mañana se puede enviar el avance del taller 2 para que pueda mandar sus observaciones. Sí, por supuesto. Ya, gracias. Ok. ¿Hay más consultas? Bueno, vamos a finalizar la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Espero que pasen un lindo fin de semana. No sé si tienen alguna otra consulta antes de despedirnos. Profe, ¿por qué medio se va a enviar ese trabajo, el final? ¿Por correo o por el aula virtual? ¿Sabes que hay no sé por qué los estudiantes, no sé si yo estoy cometiendo un error o no sé qué pasa con la plataforma, de que hay estudiantes que no han podido cargar el archivo en UCM virtual? Cuando ustedes suben el archivo a UCM virtual, ¿cómo lo hacen? ¿Lo cargan en un foro? ¿Cómo lo hacen? En tareas, profesor. En tareas. Sí, el profesor Cristian, nosotros le teníamos que entregar el primer taller día viernes y él tenía abierto trabajos y tareas. ¿Ya? Y era como explicaba qué es lo que había que hacer. Y daba un tiempo en específico que se abría automáticamente en la plataforma para que uno pudiera subir el archivo. Ah, ok, porque eso yo lo he hecho en los foros. Por ejemplo, en los foros, también el foro queda habilitado para subir archivos. Y tú también le das un tiempo. Por ejemplo, el foro yo le puedo dar un tiempo de, no sé, por fecha y hora. Voy a revisar esa parte de tarea, porque no lo había hecho de esa forma. Yo generalmente les dejaba habilitado el foro y ahí me subían todos los archivos. Y tampoco lo limitaba así como que tienen 1 hora para entregar el taller, ¿no? A veces les dejaba varios días. Pero voy a revisar esa herramienta y Por lo menos
así casi todos los profesores nos han hecho. La profesora de literatura, ¿Sí? por ejemplo, tenemos hoy día y nos manda una tarea y se puede mandar hasta el domingo. Entonces nos la Ok. manda. Todos estos días está abierto y después se cierra automáticamente que uno no lo puede seguir mandando. Ya, ok. Voy a revisar esa herramienta y el próximo, y la aviso si el próximo taller, el 2 que tienen que entregar a la próxima semana, lo podemos subir a través de esa vía. ¿Ya? Que sería lo ideal, porque a ustedes y a nosotros nos están contabilizando el ingreso a UCM virtual. Es uno de los indicadores Profe. de que estamos produciendo. Profe, ¿Sí? yo ayer entré a UCM Virtual y varios días anteriores y no había ninguna forma de subirlo a UCM Virtual. Yo creo que por eso se lo hemos estado mandando al correo. Al correo. Ya, ok. Sí. Ya, voy a revisar ahora, cerrando la clase, voy a revisar esa pestaña de tareas, ¿ya? Y ver cómo puedo dejar habilitado un tiempo. Y lo vamos a aplicar para la entrega del informe final del taller 2, ¿ya? Porque Ya, la profe. corrección, para la corrección me lo han estado enviando todo al correo y yo supongo que ya tengo la gran mayoría, porque igual tengo bastante trabajo. Eso, que pasen un buen fin de semana y a estudiar. Chao, profesor, que esté bien. Chao, cuídense. Gracias por la respuesta. Por nada.